Muy buenos días, tardes, un gusto estar aquí. Les damos a todos la bienvenida, aquí a quienes me acompañan en la mesa de la presentación de este libro y a quienes nos acompañan de público. Miren, esta presentación es importante para el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de aquí de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Cabrero, el director del instituto, porque es la presentación de un libro, de una colección, ya es el cuarto libro de esta colección. Y la intención de esta colección es interesante porque generalmente cuando los académicos estudiamos, hacemos investigación sobre políticas públicas y gobierno, hay siempre una distancia entre lo que necesitan, requieren y les preocupa a los funcionarios públicos y lo que estamos haciendo nosotros en la academia. Entonces son distancias que se van haciendo muy largas, y luego para colmo nosotros realizamos una investigación desde la academia y dados los procedimientos normales de nuestras instituciones, por ahí de un año y medio después estamos publicando los resultados de la investigación y se lo llevamos al funcionario y nos dice: ya no me acordaba de esto, qué bueno, gracias, pero pues ya estamos desfasados, digamos. Entonces lo que estamos haciendo en el instituto es un gran esfuerzo para cortar ese proceso. Entonces llevamos a cabo talleres de trabajo con un grupo de expertos sobre alguna política pública en particular. En este caso fue sobre la política de cuidados. Convocamos a 12 expertos. Hacemos un taller de reflexión encerrados durante un día completo, donde todo el mundo llega ya con sus propuestas, discutimos, intercambiamos. Y después de eso, pues damos un periodo muy breve de unas 2 semanas para revisión de los textos, y prácticamente 3 semanas después de eso ya tenemos el libro, ¿sí? Entonces, esto se hace justamente para que la reflexión de la academia y de los funcionarios se conecte muy rápido y podamos estar hablando el mismo lenguaje y podamos estar entonces siendo útiles nosotros académicos a los tomadores de decisiones, pero también los tomadores de decisiones dando insumos a los académicos para que llevemos a cabo nuestra labor. En esta colección, un primer libro es sobre política científica y tecnológica, un segundo libro sobre política de educación superior, un tercer libro sobre políticas en el marco del sistema federal mexicano, y este cuarto libro sobre política de cuidados, que es un tema que, bueno, es un tema que ahora mis colegas van a comentar ampliamente. Yo presento muy rápido a quienes me acompañan aquí en la mesa. A mi izquierda, y son presentaciones muy breves porque si leo sus currículums se nos acaban los 50 minutos. Está aquí a mi izquierda la doctora Cynthia Michel, es doctora en gobernanza por la Hertie School de Berlín, maestría en el CIDE y licenciada en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Ella ha sido profesora asociada en el CIDE y además pues en este tema de los cuidados se ha convertido en una experta y pues nos va a comentar parte de los resultados de su trabajo que ha venido realizando. Luego nos acompaña también Guillermo Sanfudo Ramírez, profesor investigador del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Él es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro por la London School of Economics y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston. Son varias las líneas de trabajo que ha tenido Guillermo sobre evaluación, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y ahora también de lleno en el tema de las políticas de cuidados. Alejandra Haas también nos acompaña. Gracias, Alejandra. Ella es abogada especializada en derechos humanos, igualdad y justicia social. Actualmente es la directora ejecutiva de Oxfam México, desde donde impulsa una agenda orientada a la reducción de las desigualdades, la justicia social, el fortalecimiento del Estado social.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York y fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y también está con nosotros Patricia Carranza. Patricia es politóloga egresada del ITAM, cuenta con una sólida formación en Ciencias Sociales y Políticas. Entre 2010 y 2024 se desempeñó como asesora política estratégica en el sector privado. Ha logrado su desarrollo profesional a la par de su rol como especialista y docente. Actualmente se encuentra es directora general de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la mejora continua de los programas en la Secretaría de las Mujeres. Entonces tenemos el gobierno federal allá, a la sociedad civil y los organismos intermedios con Alejandra, a la academia aquí, y bueno, pues yo soy el animador nada más aquí. Entonces les doy la palabra. Le vamos a dar primero la palabra a los coordinadores de la obra, a Cintia, a Guillermo, para que nos platiquen en qué consiste, cuál fue la idea de este libro, y luego a dos de nuestras autoras del libro. Gracias. Gracias, profe. Hola, buenos días a todas, a todos, gracias por estar aquí. Estamos muy emocionadas de poder presentar este trabajo que hicimos en tiempo récord, en parte gracias al profe Cabrero, que muy pronto detectó la relevancia del tema de cuidados y la necesidad de convertirlo en un material que fuera disponible para quienes están tomando decisiones y para la sociedad misma. Entonces digamos que encontramos en el instituto el espacio perfecto para hacer lo que queríamos hacer, porque como ustedes saben, el trabajo de cuidados o los cuidados son todas las actividades que hacemos para reproducir la vida. Digamos, para que nosotros estemos aquí hay alguien que o para que sus hijos estén en sus escuelas, o sus esposos o sus esposas trabajando, alguien en la casa tuvo que tender camas, hacer el súper, pagar la luz, encargarse de los niños para que el esposo se vaya a trabajar. Todo ese trabajo que es cotidiano, que nos parece tan normal, es el trabajo de cuidados. Y ese trabajo no solamente sostiene las casas, las familias, sino también las economías y las sociedades enteras. Entonces, una vez que empiezas a ver la relevancia que tiene el cuidado y que el trabajo que implica, y que ese trabajo lo hacen mayoritariamente las mujeres, pues se te prenden las antenas y te das cuenta que al hacerlo solamente las mujeres y al asumir nosotros como sociedad que son ellas quienes los tienen que hacer, o nosotras, entonces se empiezan a reproducir un montón de desigualdades. Porque en las familias, cuando se tiene que tomar una decisión de decir, bueno, los dos hijos no pueden estudiar, ¿a quién sacamos de la escuela? Sacamos a la niña, para que se quede a cuidar a los hermanos menores, mientras la mamá se va a trabajar. Las mujeres, alguien tiene que cuidar a los hijos, bueno, es la mujer y no el hombre quien se sale de trabajar. Ya cuando son mayores, las mujeres no tienen pensión porque nunca trabajaron, o porque si trabajaron, tuvieron que elegir trabajar en un empleo informal, muy precarizado, por buscar la flexibilidad para poder hacerse cargo de los niños, las niñas o la gente de su familia que requiere cuidados. Entonces, una vez que te das cuenta de que los cuidados están presentes en toda la vida y de lo invisibilizados que están, te das cuenta de las desigualdades que se reproducen. Y cuando lo ves, siempre digo esto, una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y lo empiezas a ver en todos lados. Y eso fue precisamente lo que ha pasado con este tema en el mundo y en América Latina en los últimos años. Que empezó a haber un debate desde distintas disciplinas, desde la sociología, desde la economía, también desde la ciencia política, para decir, oigan, esto importa, y si no volteamos a ver esto y hacer acciones de política pública que modifiquen esto, entonces vamos a seguir reproduciendo desigualdades sociales y de género. Y llevamos 10 años o un poco más trabajando este tema desde muchos sectores en toda la región de América Latina para darle visibilidad.
Y hoy ya estamos en un punto, afortunadamente, en que el tema de cuidados, el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado, es un tema que está prácticamente en todas las agendas de América Latina, en las agendas políticas de los gobiernos de América Latina. Y es una súper buena idea y súper buena noticia. El reto, sin embargo, ahora es decir, bueno, ya todos entendimos que los cuidados importan. Ahora, ¿cómo le hacemos para transformar esta idea de pensar en los cuidados como un tema que es un problema, porque está por la distribución de los cuidados es un problema, en acciones de política concretas? ¿Cómo traducimos eso? No, porque no está fácil. Tenemos que empezar a pensar en problemas públicos concretos. ¿Qué es lo que tendríamos que modificar? O el gobierno, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué políticas concretas tendría que hacer? Y eso es precisamente lo que hacemos en este libro. Buscamos, digamos que construimos a partir de todo lo que diferentes académicas, activistas han estado diciendo sobre cuidados, y partimos de ahí para decir, ok, ahora lo que toca es mover la discusión desde una mirada de política pública. Entonces, este libro es novedoso precisamente por el enfoque de política pública desde el cual se ve el tema de los cuidados. Bueno, y me voy a quedar aquí para que Guillermo nos cuente un poco de qué va todos los capítulos de las autoras que contribuyen a este libro, pero solamente quiero cerrar diciendo que cuando pensamos en el libro, lo que queríamos era ver qué se está haciendo ya, porque ya se están implementando políticas de cuidado, y tenemos experiencias en América Latina, y tenemos experiencias en México, y en gobierno federal y en gobiernos locales. En Jalisco ya existe un sistema de cuidados en el ámbito estatal, pero también en Zapopan está haciendo cosas, Guadalajara está haciendo cosas, Tlaquepaque está haciendo cosas. Digamos, ya están los gobiernos queriendo entrarle al tema, y sí necesitamos generar el conocimiento más puntual de cómo hacer políticas públicas de cuidado. Y con esa idea en mente invitamos a muchas autoras, dos de las cuales están aquí, pero también invitamos a autoras que están en la academia, que están haciendo cuidados desde el ámbito regional, de CEPAL, y vienen distintas miradas a través de todo el libro, desde el sector privado también, de todo el libro, que justamente lo que permiten es dar una idea de qué sí está funcionando, y sobre todo de cuáles son los problemas que estamos enfrentando y hacia dónde se tienen que orientar las políticas públicas. Muchas gracias, esperamos que disfruten el libro. Muchas gracias. Yo también quiero empezar agradeciendo al profe Cabrera por impulsar esto, pero también quiero agradecer a Alejandra Haas, que no voy a contar la historia porque es larga, pero es la responsable principal de que yo esté trabajando en estos temas desde hace casi 10 años. Efectivamente, como dice mi colega Cintia Michel, este es un libro que estuvo pensado desde el inicio para tratar de incidir en lo que ya está ocurriendo en las decisiones de política pública en nuestro país, en los 3 ámbitos de gobierno. ¿Por qué nos parece que es importante? Para quienes estudiamos políticas públicas siempre soñamos con esta idea de poder conectar el conocimiento técnico, sustantivo, que está en las organizaciones sociales, en los think tanks, en las universidades, con quienes están tomando decisiones. Y eso se dice muy fácil, pero es una interfaz muy difícil de construir. Porque, como ya decía Enrique, los académicos tenemos unos tiempos muy lentos. Pero también muchas veces los gobiernos, por las presiones, por la dinámica anual de los presupuestos, por las restricciones normativas y de personal, no tienen siempre el tiempo, la disposición y a veces tampoco las ganas de volver a ver qué está ocurriendo. Yo creo que el tema de cuidados es uno de esos en los que tenemos la ventaja de que no solo en México, pero hoy sí en México hay una comunidad que sí está ocurriendo esa interacción, esa comunicación. Pero hay otra coyuntura importante, y es que es un tema que por la relevancia, como ya se decía acá, por la evidente importancia, no solo en términos abstractos, sino en la vida cotidiana de absolutamente todas las personas,
Es un tema que hoy es fácil, es relativamente fácil conciliar voluntades de distintas perspectivas. Y yo creo que también eso es algo, lo que platicaba con Patricia justo antes de entrar, en los gobiernos de los tres niveles en este país, hoy encontramos muy buena voluntad, ¿no? Ganas. Creo que se han conjuntado personas, organizaciones, pero también conocimiento que tiene ganas de empujar las cosas, con consensos importantes además. Yo creo que el trabajo de organizaciones feministas, de trabajadoras del hogar, remuneradas y especialistas en distintas poblaciones, estuvieron empujando el tema y se conocían y lograron construir ciertos consensos sobre qué se está esperando de esta política de cuidados. Al mismo tiempo, y ese fue el propósito del libro, nos parecía que era importante reunir ese conocimiento, hacer un corte de caja de qué estamos logrando, dónde estamos viendo avances, porque así como el gobierno avanza, es importante que la discusión de exigencia y la investigación académica se vaya actualizando. Pero también cómo aprovechamos ese conocimiento para acompañar a quienes están tomando decisiones. Entonces decidimos invitar, y hacer un libro es muy difícil, toma tiempo, es muy complejo, la gente te dice que no cuando los invitas, te queda mal con los capítulos o entrega tarde, los editores no salen a tiempo, etc. Este libro, todo salió bien. Desde que el profesor Cabrero nos dijo, oigan, lo hagamos, que fue en junio, a esta presentación, todos a quienes invitamos a que participaran nos dijeron que sí. Teníamos una lista, nuestro plan A y un plan B, todo el plan A nos dijo que sí, y todos entregaron y escribieron unos textos que de verdad sugiero que recomiendo mucho su lectura. El proceso fue un proceso muy enriquecedor, tuvimos un taller en el que discutimos horas y horas, aprendimos entre todas y todos nosotros, pero son textos que tienen esa combinación de la que hablaba antes. Muchos son escritos por personas que están hoy decidiendo lo que está pasando con la política de igualdad de género. Patricia, para empezar, por la secretaria de las mujeres, por quienes están empujando esta agenda en el DIF, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces esto no es solo elaboración académica. Tenemos también a quienes han empujado esta agenda en América Latina, desde la CEPAL, desde la UT, y en México, con un papel protagónico como el de Alejandra Atienza. Creo que también conviene destacar que hay fronteras que están presentes en el libro, como los cuidados en los espacios universitarios. Hay una perspectiva desde la propia Universidad de Guadalajara sobre qué quiere decir hablar de eso, que me parece interesantísimo, porque no es un espacio usual en el que pensamos, pero es tan importante como cualquier otro ámbito de la vida, pensar cómo se organizan los cuidados con estudiantes, con personal docente, con el personal administrativo que está en las universidades. Hay una reflexión muy rica aquí sobre eso, sobre los cuidados de las infancias, de personas mayores en espacios subnacionales. O sea, hay una discusión sí académica, sí anclada en evidencia, pero pensado en lo que está ocurriendo y para aprender de ello, pero también hay una reflexión crítica y eso también me parece muy loable de las personas que están con las manos en la masa y que nos dicen también, estas son las cosas que estamos no resolviendo aún o pensando aún cómo se está resolviendo. Creo que esa es una discusión que también de este libro, que en esta colección que se llama Propuestas y Reflexiones sobre Política Pública, pues era importante tenerla aquí. ¿Qué nos gustaría que pasara con este libro? Este es un libro, no solo por su velocidad es peculiar, sino es un libro que esperamos no solo acabe en los lugares de nuestros parientes y en las bibliotecas de nuestras instituciones. Creo que es un libro que sirve para quienes están tomando decisiones ahora. Vamos a estar teniendo reuniones con personas que están tomando decisiones en distintos ámbitos, haremos presentaciones en otro lado. Lo hemos deliberadamente acercado a estas personas
porque creemos que sí hay una oportunidad que de lo que está aquí se acompañen decisiones muy complejas. Pienso en tres, y ya con eso cierro, que en este país tendrán que ocurrir muy pronto. Uno, como nos dice Adriana Ceguera, otra de las autoras del libro y protagonistas de la discusión actual en Cuidados en México, nos dice, México va a ser el primer país que empuja un sistema de cuidados, y es un país federal. Eso abre, qué bueno que lo discutimos desde Guadalajara, eso abre enormes oportunidades, pero también desafíos brutales. ¿Cómo articulas? Si llevamos desafíos de articulación de política educativa, de seguridad, etc., ¿cómo arrancamos para aprender de lo que ya funcionó y no funcionó, para que el nuevo Sistema Nacional de Cuidados sea efectivamente nacional, articule los esfuerzos de ámbitos de gobierno, reconozca las diferencias entre los municipios, etc.? Esos son debates de federalismo complejísimos que ahora tendremos que tener en materia de cuidados. Ayer estábamos en la Cámara de Diputados y estaba la presidenta municipal de Cancún, y contaba cómo estaban lanzando una estrategia muy ambiciosa de cuidados. Y yo decía, qué buena noticia para todos los habitantes de ese municipio. Pero si construimos un sistema de cuidados que descansa en las capacidades diferenciadas de municipios, vamos a condenar a todos los municipios que no se parecen ni a Cancún, ni a Zapopan, ni a San Pedro Garza a que no estén en condición. Y son justo ahí donde las condiciones de las mujeres que cuidan, de las personas que requieren cuidados, son más precarias y requerirían intervenciones más complejas. Ahí tenemos un desafío inicial enorme. Hay algunas ideas aquí, pero también nos parece que las discusiones que se pueden propiciar desde aquí, desde el libro, son importantes. Una segunda, solo lo voy a mencionar porque seguramente Alejandra lo mencionará y tiene muchos mejores ideas que yo, es el financiamiento. ¿Cómo vamos a hacer como país para pagar algo que decimos que es muy, 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 muy importante, pero que cuesta? Y que cuesta, pero también que es una inversión, una apuesta, que si el Estado decide invertir en ello, tiene rendimientos enormes en empleo, en productividad, pero sobre todo en el bienestar de las personas y en la posibilidad de construir un país más equitativo. Y finalmente, y yo creo que es una lección importante del libro y es la última razón por la que creo que vale la pena leerlo, es que refleja que hay en este asunto una coalición que aglutina conocimiento desde los gobiernos, desde los organismos internacionales, desde la sociedad civil, pero también, y eso creo que es algo que nos faltó en el libro, porque no estaba pensado desde porque es una perspectiva que es importantísima, las personas, las asociaciones, las organizaciones, las colectivas de quienes viven el problema en el día a día, ¿no? Las trabajadoras del hogar remuneradas, las mujeres no sindicalizadas que no tienen cómo defender sus derechos a una licencia de maternidad o a un permiso de cuidados, las personas con discapacidad que enfrentan desafíos para cruzar la banqueta, etc. Eso también creo que, aunque no está aquí reflejado, la perspectiva de que ese conocimiento debe estar incluido en el trazado de las políticas públicas que se están construyendo en México, eso sí es algo que aspiramos a que con este libro logremos empujar. Así que muchas gracias por estar con nosotros también. Yo siempre digo que es un lujo que con tanta oferta de eventos tengamos público nutrido. Muchas gracias. Ojalá nos lean, nos discutan y nos hagan saber qué piensan sobre el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, pues también encantada de estar aquí en la FIL, que ya es creo que mi 7º año que vengo, y me da muchísima emoción presentar este libro, en particular porque, como decía Guillermo, hace como 10 años creo, yo estaba presidiendo el CONAPRED y había una serie de casos que llevaba el CONAPRED, guarderías para hombres en el IMSS, cuestiones de familias homoparentales también relacionadas con los servicios del IMSS, todo tipo de cosas que pues no estaban realmente muy articuladas en la agenda institucional. Entonces, llegando ahí a presidir el CONAPRED, empecé a ver que teníamos todas estas cosas
pues diversas, pero que se aglutinaban bajo el concepto de cuidados, que era algo pues no tan nuevo. Ya en la conferencia de la CEPAL, de la mujer en la CEPAL en Lima en 2007 ya se había hablado de cuidados, las economistas feministas ya lo venían trabajando, pero realmente como que no había permeado ni en la discusión pública, ni en el ámbito, digamos, de la construcción de política pública todavía. Y entonces empecé ahí a hacer una mesa con ONU Mujeres, con algunas de las académicas, Edith Pacheco, por ejemplo, a quien admiro mucho, del Colegio de México, y otras, Gire y demás, y discutiendo en esa mesa un poco de todas estas pedacería de cosas y discusiones y problemáticas que estábamos viendo, llegué a la conclusión de que teníamos, como pasa en los temas que son, digamos, frontera o que estás abriendo brecha, que necesitas una especialización de algunas cosas que no tiene necesariamente el conocimiento de la temática, y por lo tanto necesitas escoger, o le enseñas, en este caso decía yo, pues necesitamos a alguien especialista en desarrollar políticas públicas, ¿no? Porque tenemos diagnósticos, tenemos datos, tenemos conocimiento, ¿no? Sobre todo por las economistas feministas en ese momento, pero lo que no tenemos es la persona técnica que nos va a decir cómo convertimos esos datos en una política de gobierno. Entonces le hablé a Guillermo Cejudo, que es mi persona a la que voy a preguntarle todo lo que tiene que ver con políticas públicas, y le hice un poco de manita de puerco porque no quería, pero lo obligué. Me dijo, estoy muy ocupado, no sé si puede. Le dije, te conviene, porque sí te conviene. O sea, si este tema se va a volver un tema, es un tema muy grande, todavía no lo has visto, y como dice Cintia, es como los hongos, ¿no? Cuando ves uno, de repente empiezas a ver mil, y eso es lo que pasa con el tema de los cuidados, ¿no? Que se vuelve, cuando ves la importancia que tiene la vida pública, o simplemente te echas un ojo a la cuenta satélite y ves que es uno de los sectores económicos más importantes del país, de repente sí empieza a ser muy relevante en política pública. Entonces, le quiero agradecer a él y a Cintia, porque trabajaban juntos ya desde ese momento, que aceptaron el desafío y empezamos a trabajamos juntos el tema. Luego ellos se siguieron también por su cuenta, y yo por fortuna pude seguir trabajándolo también ahora desde Oxfam México, donde tenemos un equipo, gracias también a Alejandra Benítez, que anda por acá y que es parte de nuestro equipo, y a mi coautora Isabel Mateos y Mariana Belló. En fin, somos un grupo de varias personas que desde Oxfam México trabajamos este tema, y que pudimos contribuir con un capítulo que hice con mi coautora Isabel Mateos sobre financiamiento de cuidados. Y eso me lleva al segundo punto, que es el tema del financiamiento, que es un tema tan delicado y tan importante. ¿Por qué creo que siempre nos dicen que no hay dinero? Y creo que, bueno, porque no es que no cuesten los cuidados, hoy le cuestan a las mujeres que cuidan. Ellas son, sobre todo las precarizadas, sobre todo las más pobres, las trabajadoras del hogar que ganan poco, trabajan mucho, etcétera, son las que están pagando por estos 27 puntos porcentuales del PIB, ¿no? El problema es que están subsidiando al Estado, a los hombres, a las empresas, a las familias. Todas las mujeres estamos subsidiando, insisto, sobre todo las mujeres más pobres y racializadas, están subsidiando algo que sí tiene costo. ¿Y en qué se ve el costo? Se ve, ya lo decía Cintia, en una trayectoria de vida que termina en que más mujeres que hombres viven en dependencia económica de sus familias, con todo lo que eso implica también de violencia hacia ellas, de falta de autonomía, no es nada más la parte económica. También están pagando, en que vemos en algunas entidades federativas, sobre todo, y eso lo vimos en la encuesta nacional sobre discriminación que levantamos en 2017 con el INEGI, y en donde Enrique Cabrero también participó, sobre todo en los estados del sur, pues las mujeres, los ninis no existen, ¿no? En realidad son mujeres jóvenes que están cuidando y que dejan la escuela, y luego, si acaso se tratan de incorporar al mercado de trabajo, no lo pueden hacer, porque además de que están cuidando y necesitan flexibilidad, no tienen, digamos, trayectorias educativas que las lleven a tener posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo formal. Entonces, realmente el tema de los cuidados para mí es el gran elefante en el cuarto de la desigualdad de género en este país. Cuando uno se pregunta por qué México sigue siendo el segundo peor país en América Latina para la inserción laboral de las mujeres, no hay duda que son los cuidados el principal obstáculo, ¿no? Entonces, otra vez, como dice Guillermo, pues lo podemos ver como gasto o lo podemos ver como inversión, dependiendo también de si el Estado, de una vez por todas, se mira como garante de derechos, se mira como rector de la política, y también logra establecer algunas leyes y principios que hagan
que los hombres asuman la tarea de cuidados, porque tampoco quiero yo dejar de lado de que si bien el Estado es el garante y el rector, y aquí se voy a señalar a Patricia, pero ella no es la única responsable en todo el Estado mexicano, también es cierto que adentro de las familias hay una desigualdad bárbara y brutal. Hicimos hace unos años un informe que se llamaba Redes de Cuidados en México, y le llamamos redes porque también nos dimos cuenta que se construyen estas redes de solidaridad, pero que van transfiriendo la obligación de los cuidados entre mujeres, ¿no? También lo decía Cintia hace un momento. Cuando hay una persona enferma en la familia, una persona mayor, se pasa a la hija, y si la hija no puede, pues la nuera, y si la nuera no puede, la prima en tercer grado. Se van saltando los hombres muy estratégicamente para que nunca vaya a ser un hombre el que vaya a cuidar. Y eso es enormemente problemático, no nada más porque las mujeres estamos cargando con las tareas de cuidados y es injusto, sino también por, como dicen algunos especialistas en masculinidades, por lo que eso hace al desarrollo afectivo intrafamiliar de los hombres en relación con sus parientes. Hay algunos estudios que dicen que los hombres que cuidan son menos propensos a ser violentos, y yo creo que si hubiera algo que fuera prioritario en este país es erradicar o al menos reducir la violencia dentro de las familias que perjudica a las mujeres y a las niñas y a los niños. Entonces realmente el tema de los cuidados toca tantas aristas de la vida pública, de la vida íntima de las personas, de las familias y de la economía, que merece esta atención y merece este grupo tan destacado de personas que han reunido Cintia y Guillermo para hablar de esta temática. El financiamiento entonces es enormemente desafiante, se los dejo para que echen un vistazo al capítulo, hay algunas de las reflexiones en torno a cómo podemos financiar este sistema, pero sí quisiera decir que no estaríamos en donde estamos, también retomo lo que decía Guillermo sobre las buenas voluntades, si no hubiera paridad política en México, y eso es muy importante destacarlo porque pareciera que de repente hay voluntad política y no es así nada más porque sí, es porque hubo grupos de mujeres que han peleado por la paridad y que han logrado que tengamos desde hace relativamente poco paridad en la Cámara, paridad en el Senado, paridad en las gobernaturas, paridad en los municipios, etcétera, y eso, y en el gabinete, y eso ha hecho que México esté en una situación totalmente inédita de representación de las mujeres en la toma de decisiones. Y sí hace toda la diferencia, y no quiero nada más como enunciarlo así como, bueno, pues si hay mujeres ya se resolvió, pero es que las mujeres, muchas de las mujeres que han logrado ocupar estos espacios, sí han hecho la diferencia en que esta temática se consolide, y como ejemplo les doy las reformas a la ley del IMSS y a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, cuando la primera legislatura paritaria pasó las reformas de trabajadoras del hogar. Estaban a último minuto del periodo de sesiones de mayo del 2019 y estaban las senadoras esperando ya votar para que se reformara la ley del IMSS y la ley del Seguro Social, con 100 años de atraso y una situación de explotación insoportable respecto del tratamiento a las trabajadoras, y de repente el presidente de la mesa directiva, que no voy a decir quién era, dijo, bueno, este tema de las trabajadoras lo podemos pasar a septiembre, no es tan urgente, mejor vamos a hablar acerca de quién sé qué, la ganadería o quién sé qué. Y de repente las mujeres de todos los partidos se levantaron y dijeron, no, vamos a cerrar el Senado si no ponen este tema hasta arriba de la agenda. No nos vamos a ir de esta sesión sin votar la reforma a la ley, ya no podemos esperar más. Y se votó por unanimidad, ya había pasado por la Cámara. Estas cosas no hubieran pasado si no hubiera paridad y si no hubiera mujeres en los puestos de decisión, es la verdad. Porque para los hombres, discúlpenme los que están aquí, gracias por su lealtad hacia el tema, pero en general para los hombres es un tema absolutamente invisible. No lo ven, no lo valoran y no les importa, y creo que todas las mujeres hemos pasado por las tareas de cuidados y sabemos a lo que nos referimos. Eso me lleva a mi última reflexión, que es, hay mucha innovación que lograr, y por eso agradezco este libro, porque creo que hay mucha reflexión sobre innovación, se me ocurren muchas ideas para el seguimiento del libro, pero creo que la principal innovación y transformación que requiere que todas y todos lo pensemos juntas es la transformación cultural. ¿Cómo hacer? La única manera en la que las políticas de cuidados van a ser sostenibles, la única forma en la que el sistema de cuidados va a tener éxito y no va a ser desmantelado por la siguiente administración o quién sabe quién venga a nivel local o federal, es que hagamos una transformación cultural rápida
para que las familias, los centros de trabajo, las escuelas, en todos los espacios en los que vivimos y nos desarrollamos, nos demos cuenta de que los cuidados son muy importantes, son el centro de la vida, que tienen que ser valorados y que tienen que ser compartidos. Muchas gracias. Bueno, pues buena tarde a todos. Es un placer estar acá. Es mi primera fila, la verdad, entonces estoy doblemente emocionada. Pues bueno, yo les quiero contar desde el punto de vista institucional que ha sido este primer año del planteamiento del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados para el Gobierno Federal. Creo que este final que dio Alejandra de cómo es que las voluntades políticas se suman son súper fundamentales. El tema de cuidados ya había estado como en la mesa desde el sexenio pasado, ¿no? Creo que sonando fuertemente y las agendas exigiéndose y todo. La presidenta contempló en sus 100 compromisos la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, en ese momento planteado, piloteado desde el IMSS y desde el DIF. Después la presidenta tomó la decisión de que se creara la Secretaría de las Mujeres, que ya no fuera instituto, sino que se elevara a nivel de gabinete la agenda de las mujeres, y en ese momento decidió que el tema de cuidados, dada la feminización del tema, pasara a ser coordinado por el DIF y por la Secretaría de las Mujeres. Hasta ahí todo bien. Se planteó que se plasmara ya en los instrumentos de planeación formal del gobierno, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo, ya no que solo quedara en nivel de compromiso, sino ya con objetivos, estrategias y líneas de acción muy puntuales. Y lo que pidió la presidenta es: no vamos a prometer cosas que no podamos hacer. No vamos a decir, ya vamos a poner un sistema nacional, un sistema de cuidados, ¿no? Como varita mágica. Entonces, lo que instruyó la presidenta a la secretaria de las Mujeres y a la titular del sistema DIF fue: primero hagan un diagnóstico de qué es lo que hacemos. Y para hacer un diagnóstico de qué es lo que hacemos, primero tuvimos que construir un marco de referencia de qué es lo que teníamos que diagnosticar y qué teníamos que medir. Entonces, se instaló, al no tener una legislación, ¿no?, de marco normativo, que ahora creemos que es algo acertado, no nacer ya con el molde, sino ir generando ese molde. Tuvimos que instalar un mecanismo de coordinación institucional. El 30 de enero se instaló una mesa de coordinación con 22 dependencias de la Administración Pública Federal, que mayoritariamente se encuentran en el sector salud, en el sector educación, en bienestar, y empezamos a discutir qué eran los cuidados para el gobierno. Aproximadamente en marzo se llegó a una definición, ¿no?, pasando por que los cuidados son actividades cotidianas, ¿no?, que pueden ser remunerados o no, que están feminizados. Y ya a partir de ese marco, lo que instruyó la presidenta es: ahora díganme en términos presupuestales cuánto estamos gastando y dónde lo estamos gastando. Y un poco lo que hicimos las secretarias Citlali Hernández y yo en este capítulo fue describir un poco este proceso previo, y en particular la creación de un instrumento presupuestal, un anexo transversal, de la mano de Hacienda y de DIF, que a partir de esta definición de qué son los cuidados para el gobierno mexicano, transformamos estas cosas teóricas, ¿no?, en preguntas que hacerle a los programas presupuestarios del gobierno federal. Hay poco más de 600 programas presupuestarios, y lo que no queríamos era etiquetar el 100% de los programas, si es que no todo tenía una lógica de cuidados. Entonces le hicimos preguntas a los programas presupuestarios: si las acciones que realizaban desfeminizaban de alguna manera los cuidados, si las acciones que realizaban
desfamiliarizaban, es decir, que le quitaran la carga a las familias, si de alguna manera hacían una sensibilización de la redistribución, una transformación cultural, si conciliaban la vida de las trabajadoras con su vida personal, si ampliaban la capacidad instalada de servicios, o si garantizaban la calidad de los servicios, o si reducían las barreras para que las familias pudieran acceder a ciertos servicios y bienes. Entonces, planteamos estas preguntas con este mecanismo de coordinación interinstitucional. Primero tocamos la puerta en conjunto con Hacienda de las unidades de administración y finanzas. Nos dimos cuenta de que pues ese tema no lo manejan, que no era fácil llegar por ahí. Entonces tocamos la siguiente puerta, que fueron las unidades de planeación de las dependencias del gobierno federal, que si bien son mis homólogos, digamos que yo ocupo ese puesto en la Secretaría de las Mujeres. Una cosa es saber los componentes como que hacen los instrumentos de monitoreo y de seguimiento de los programas presupuestarios, y otro es saber exactamente qué acciones hacen los programas, ¿no? Entonces tuvimos que ir a una tercera puerta, que fue la de las unidades responsables, es decir, los que ejecutan, ¿no? Los que sí saben cuál es el actuar cotidiano del gobierno federal con la población. Y entonces ahí sí ya pudimos analizar alrededor de 2,000 acciones específicas que hacen las dependencias, y llegamos a un total de 47 programas presupuestarios que nos pueden dar un gran total de 466,000 millones de pesos, que de alguna manera estas acciones cumplen esos objetivos que ya les mencionaba, y que equivalen a 1.2% del PIB del gobierno de México, 3.9% del gasto que ejerce el gobierno, que está plantado en el presupuesto del 2026. Entonces, llegamos a esta cuantificación, ubicamos qué sí se está haciendo, ubicamos ejercicios maravillosos como en Semarnat, en la CONAFOR. Hay pláticas para las mujeres forestales acerca de lo importante que es distribuir el tiempo, involucrar a sus parejas, ¿no? Que las familias no necesariamente se hagan cargo de las infancias. Hay un montón de programas presupuestarios súper interesantes que ayudan efectivamente a cumplir estos objetivos, y que son el piso mínimo del cual el gobierno de la primera presidenta de México parte para empezar a construir cosas que no necesariamente sean ampliación de la capacidad instalada, que es caro, pero también sensibilización, esta noción de que los cuidados nos tocan a todos, no nada más al Estado, al gobierno más bien. También le tocan al sector privado, porque el sector privado necesita trabajadores, y no necesita trabajadores cansados, necesita trabajadores que estén las horas que estén produciendo, ¿no? Es un enfoque sistémico, y además es un tema que le conviene a todos los sectores, pero había que plantear pues este primer paso para ver cómo es que qué objetivos están más desarrollados, qué objetivos faltan. También mapeamos la capacidad instalada del gobierno federal. En un primer momento encontramos más de 100,000 centros de servicios para las 4 diferentes poblaciones que estamos identificando como prioritarias, que son las personas con discapacidad, los adultos mayores, en particular las personas con dependencia, las infancias y adolescencias, en particular primera infancia, que es donde necesitan más tiempo de cuidados evidentemente, y las personas cuidadoras, que ahí es donde encontramos a las mujeres, que ahí es donde encontramos problemas de salud mental, necesidad de respiro del tiempo de cuidados, necesidad de tiempo para el autocuidado y para garantizar un montón de derechos que efectivamente las mujeres tienen comprometidos por tener que tener estas tareas que se les han asignado culturalmente. Entonces,
pues creo que fue un ejercicio muy enriquecedor. Fue un ejercicio de también diagnosticar un poco el conocimiento y la voluntad de nuestros pares en el gobierno federal. Los pasos que siguen es instalar mecanismos de coordinación con otros sectores e instalar mecanismos de coordinación con los 3 niveles de gobierno, porque existen ya muchas experiencias, pero sí el Estado, y es creo que el compromiso de la doctora y lo que se está haciendo desde la Secretaría, asumir este papel rector de definir hacia dónde va, ser muy realistas en que es algo progresivo y que es algo que tiene que ser sostenible, entonces dar pasos estratégicos, ir construyendo poco a poco, pero muy certero, para que al final de este sexenio al menos tengamos ya una visión de largo plazo, que no se nos caiga, que podamos hacer un marco normativo que en vez de ser una camisa de fuerza sea algo adecuado a las condiciones de este país, ¿no? A las características de los diferentes contextos de este país. Y pues creo que podemos construir algo que sea sólido, que sea mexicano, ¿no? Que no imite ningún otro modelo, sino más bien que lo vayamos construyendo poco a poco, también tomando en cuenta las comunidades y todos los saberes que existen de los cuidados comunitarios. Entonces, pues, eso está en el libro, léanlo. Ha sido un ejercicio muy interesante este primer año de la Secretaría del Sistema Nacional y Progresivo. Ahí pueden ver la definición, el marco conceptual que creamos, las poblaciones objetivo y un poco esta historia de cómo ha sido este desarrollo institucional de este sistema. Muchas gracias. Tenemos un minuto para que Cintia nos ayude a cerrar la mesa. Gracias, profe. Ya solamente quiero redondear un poco lo que han venido aquí planteando autoras y mi coautor y coordinador del libro, para enfatizar, y recojo un poco la última idea que nos contaba Patricia sobre la experiencia que es desde el gobierno federal, decir, ok, vamos a entrar al tema de cuidados, pero entonces ya estamos haciendo cosas y en realidad tuvieron que terminar viendo acciones concretas que está haciendo el gobierno federal, porque es eso, los cuidados son acciones cotidianas que hacemos todos los días, y el punto es hacer estas acciones desde una perspectiva de cuidados. Entonces, cuando vemos con los lentes de los cuidados, entonces esto que ya hace el gobierno federal se convierte en una herramienta transformadora. Y cuando vemos lo que está haciendo el gobierno federal, entonces también volvemos a ver lo que estamos haciendo en otros sectores. Y en el libro está la experiencia desde las empresas. Las empresas también llevan a cabo todos los días acciones muy concretas que también son potencialmente transformadoras. Y luego volteamos a la familia y vemos que también en la familia se están haciendo acciones que son potencialmente transformadoras. Y coincido con Ale en el sentido de que ya las mujeres nos enteramos que esto que hacemos todos los días pues no es una tarea para la que estamos naturalmente hechas, para la que nacimos, sino que nos toca a todos. Y nos toca a todos, a hombres y a mujeres. Perdón, ok. Bueno, nos toca a todos, y con eso cerramos el libro e invitamos para que lo lean, lo compran y veamos la responsabilidad que tenemos cada una de nuestras trincheras. Gracias.